Llegamos entonces a la clase número 4 con la elipse mayor. Elipse mayor o grande es el signo estenográfico que representa esas sílabas que tenemos detalladas allí. Vocal STR vocal o vocal ST vocal R. Su tamaño es obviamente más grande que la elipse pequeña. 2/3 partes del rasgo va a ubicar y 2 milímetros de ancho va a tener. Es decir, igual que el diámetro del círculo, para que ustedes manejen las proporciones. Si está aislada, representa esa sílaba, vocal STR vocal, por ejemplo, para escribir astro, como tenemos allí. Inicial también representa la misma sílaba, pero cuando está en el medio de la palabra o al final, va a representar, además de esas sílabas vocal STR vocal, va a representar entonces vocal ST vocal R. Aquí tenemos la elipse mayor aislada, que como pueden ver se diferencia de la pequeña en que no siempre va a empezar con E. A veces puede ser una A, la primera vocal, a veces una E, a veces una O. Y entonces, como esa vocal va a cambiar, es la que va a indicar en qué posición se va a ubicar. En este caso, la elipse aislada, y cuando es inicial, en qué posición va a estar el rasgo. Fíjense, en astronomía tenemos aquí la elipse y luego el rasgo de la N, que está en primera posición por esta primera vocal que tenemos aquí. Veamos un poco para cerrar los estenogramas con elipse mayor aislada. Obviamente que la S puede ser cualquiera de los sonidos, puede ser también X, como en este caso. Abstraía, ya como vimos en la sílaba sub, que omitimos la B larga, aquí también, como que no la escucháramos, como si escribiésemos abstraía. La elipse va a quedar en primera posición por esta A, y estas dos vocales finales son las engrosadas, ¿se acuerdan? Engrosamos la A para indicar la presencia de la I. Abstraía. En extrae tenemos la elipse mayor en segunda posición por esta E, y como es un tiempo verbal tenemos que colocar la vocal final E, que es oblicua, con el menor ángulo posible. Y en ostras colocamos el circulito, como es de regla en los plurales, el circulito. Vamos ahora a las reglas de colocación. La elipse mayor va a respetar las mismas reglas de colocación que la elipse pequeña, y que el circulito y el círculo máximo, es decir, a la derecha de los rasgos rectos, verticales y oblicuos, hacia arriba en los horizontales y en el rasgo re, y en la concavidad de los curvos. Vamos a ver esto en algunos ejemplos, aquí en el ejercicio de autoevaluación. Deberán tener en cuenta siempre respetar la posición de la primera vocal. Con la elipse mayor, la que indica posición es la primera vocal y la representa el rasgo. En astrología, estas primeras dos sílabas son la elipse mayor y el primer rasgo que se dibuja es el de la L, el ascendente, que va a ir en primera posición debido a la A que escuchamos en primer término. Fíjense en estrato, el rasgo de la T toca el renglón y la elipse queda a la derecha, como decíamos en las reglas.
Y en obstruir no registramos esta B larga de la misma manera que en las palabras que comienzan con sub. Entonces respetamos la tercera posición que indica esta primera vocal, la O, y colocamos el rasgo vocal R en tercera. Todo por esta primera vocal. Vamos ahora a la elipse mayor final, que se va a colocar obviamente al final y del mismo lado que cuando es inicial. Fíjense, acá tenemos un rasgo horizontal, el de la que, para escribir lacustre. Acá la posición obviamente la va a indicar la primera vocal del primer rasgo, ¿sí? Porque estamos hablando de elipse mayor final. Y va a quedar arriba en el horizontal, en la concavidad en el caso del curvo, en este caso la B corta, y a la derecha de los verticales y oblicuos, de los rectos. Recuerden que la elipse mayor al final puede indicar estas sílabas, por ejemplo, estar, como esta, ustre, STR vocal o ST vocal R. Ténganlo en cuenta al escribir como al traducir. Recuerden también tratar de leer los estenogramas después de que los han escrito. Fíjense qué acepta la elipse mayor. Aquí en esta columna lo hemos resumido. Acepta vocal, por ejemplo, para escribir rastrea, colocamos la vocal A después de la elipse. Si tuviésemos que escribir rastreó, colocaríamos la O. Acepta también circulito para escribir el plural de rastros. ¿Ven? Termino de dibujar la elipse y se sale un poquito para completar el trazado del circulito. Si ese circulito tuviese un escape, también se puede realizar, como es el caso de rastrease. Tiene un circulito con escape. Y si ese círculo fuese mayor, también se acepta, porque la elipse es de un tamaño similar al del círculo mayor y lo puede contener. Es diferente de lo que ocurría con la elipse pequeña, que no se permitía colocarle el círculo mayor. Bien, ya para ir finalizando, tenemos aquí ejercicios de autoevaluación. Fíjense, costear, lustrarse, el circulito con el escape, desajustar la elipse a la derecha. La elipse mayor medial se va a usar cuando el rasgo que le sigue se traza del mismo lado en que ella se cierra. Esto no es nada nuevo para ustedes porque ya lo vieron con la elipse pequeña medial. Aquí lo único que cambia es el tamaño de la elipse y obviamente las sílabas que representa. Deslustrado, el circulito queda en la concavidad del curvo como es de regla, y del mismo lado que se cerró la elipse podemos colocar el rasgo D. En mostraba lo mismo, queda del mismo lado que ella se cerró, entonces podemos escribir con elipse, y angustiarlo lo mismo. Más allá de eso, hay algunas excepciones que ustedes deberán estudiar, que a pesar de cortar el rasgo, resulta útil escribir con elipse estas palabritas: industrial, bimestrales, administrado, rastrillo, semestrales y
administradores. Y aquí tenemos, para que ustedes tengan en cuenta que entre la elipse y el rasgo que le sigue, podrá en el medio de la palabra encontrarse el circulito. Intenten repetir este trazado de manera que les salga de un solo intento. ¿Ven? Distorsiona. Termina acá la elipse, sale un poquito para el circulito y luego el rasgo. De un solo trazado. Registrasen y destrozará. Aquí tenemos las abreviaturas de esta parte. Es menester, todo junto, nosotros y vosotros. Se escribe como si dijésemos nuestros y vuestros, pero es abreviatura, ténganlo en cuenta. Y extraordinario. Extraordinariamente, fíjense que dibujamos la elipse y después el rasgo vocal R. No la colocamos en la concavidad en este caso porque retrasaría un poco la velocidad de escritura. Entonces dibujamos la elipse y de ahí mismo sacamos el rasgo vocal R que va a cruzar el renglón para que diga extra or. Y ahora tenemos un ejercicio de práctica para ver si recuerdan esta cuestión de las medidas, como para autoevaluarse, a ver si les quedó un poco esto de la teoría, aunque lo que interesa siempre en taquigrafía es que ustedes sepan aplicar las reglas y no que las repitan de memoria. Tenemos la sección para saber un poco más, para que lean, reflexionen, vean si entienden, consulten, comenten, traten de escribir tal vez algunas de las palabras que se sugieren aquí. Y así iremos finalizando este tema ya preparados para comenzar con el siguiente módulo que se las trae también. Conviene tener bien claro todo lo que vimos hasta ahora. Así ya tenemos una buena base para fijar lo que viene, que son los ganchitos. En el trabajo práctico número 4 deberán escribir en taquigrafía este texto. Aquí tienen de todo un poco, ¿sí? Elipses de distintos tamaños, elipses que están al comienzo, otras que están en el medio de la palabra, otras al final. Nos vamos a fijar muy especialmente que respeten esos tamaños, la proporción del rasgo que ocupa cada elipse y que, como vienen haciendo hasta ahora, respeten la prolijidad del trabajo, que se distinga bien el trazado fino o grueso de cada rasgo y el tamaño de cada signo. Y hasta aquí llegamos con las elipses.